Comienza la carrera por la Casa de Nariño. Los candidatos están en el radar. Seguimos en el radar con los candidatos a la presidencia de Colombia. Hoy el invitado es el exministro Juan Fernando Cristo. Doctor Cristo, bienvenido. Ricardo, encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Mucho gusto. Usted salió del gobierno del presidente Petro, tuvo unos meses sabáticos y decidió regresar a la arena política. ¿Por qué decide, por qué quiere lanzarse otra vez a la arena y por qué quiere ser candidato a la presidencia? Porque además, Ricardo, sí, el año o los meses sabáticos fueron deliciosos de colegas de ustedes, de compañeros en otra... Estuvo en medios. En otra mesa. ¿No extraña eso? Sí, me costó mucho trabajo porque es mucho más cómodo de este lado, Ricardo, que de aquí de la mesa que en la calle y en la política. Yo creo que la pregunta, y lo ayudaría, me metería en esa tarea de periodística, no solamente es por qué, sino para qué. Y yo le daría una respuesta muy concreta. Yo durante todos estos meses estuve reflexionando mucho. Obviamente la decisión de aspirar a la presidencia de la República no es un juego, no es una decisión fácil, no se puede tomar a la ligera. Yo he servido al país en el Congreso de la República durante 4 periodos, como ministro del Interior en 2 ocasiones. Quienes estamos en esto soñamos con ser presidente de la República, tener el poder para poder hacer realidad muchas ideas, muchos sueños que hemos tenido. Pero créame que para mí la presidencia de la República ha sido una opción, no una obsesión. Y yo me dije durante todos estos meses, Ricardo, voy a ver cómo avanza la campaña. Bueno, primero tengo que esperar un fallo final de la Corte Constitucional. Tenemos que esperar nuestro partido en marcha si la Corte finalmente garantiza los derechos y reconoce la personería. Le confieso que si no hubiera decidido así la Corte, seguramente no hubiera tomado la decisión que llevamos construyendo una fuerza política 7 años, y eso de estar uno buscando aval o buscando firmas no me parece. Dije yo, si no puedo ser el candidato presidencial de En Marcha, a defender las ideas y principios del partido que son los que me identifico, pues tal vez no. Y segundo, Ricardo, yo dije, si aparece una candidatura, una campaña en la cual me sienta plenamente identificado, interpretado, pues simplemente apoyamos ese candidato o esa campaña. Y yo lo que he visto durante estos meses, Ricardo, es una campaña sin propuestas, sin ideas. Por eso tomé la decisión tardíamente, hace 15, 20 días, una campaña dedicada al insulto, a las ofensas, a la mecánica también política electoral, que es importante, pero no lo es todo. Y una campaña en la cual unos candidatos salen y prometen destripar a la izquierda, los otros dicen que hay que exterminar a la derecha. Yo creo que esa campaña no es la que se merece el país. Y quiero entrar a la campaña, estoy entrando para contribuir a hacer un debate de ideas, de propuestas, de soluciones a los grandes desafíos que tiene Colombia. Sí, ya le voy a preguntar. Ese es el porqué. ¿Para qué? Yo sigo soñando, Ricardo. Yo soy víctima de la violencia. Mi padre lo asesinó el ELN. He trabajado toda la vida por la paz, la reconciliación. Yo sigo soñando con poder construir un país en el cual mis hijos no tengan que vivir lo que nos tocó vivir a nosotros como familia, que recuperemos seguridad y paz para Colombia. Claro. Ya le voy a preguntar por sus propuestas en caso de que llegara a ser elegido presidente de la República. Pero antes quiero preguntarle sobre su paso por el gobierno del presidente Petro y qué tanto marca esto su candidatura. ¿Usted es un candidato petrista a la presidencia? Pues mire, Ricardo, la gente me conoce a mí. Yo no aparecí en el escenario público en el gobierno Petro. Yo he sido un liberal independiente, liberal reformista. La pregunta, además, en los medios la hacen con el famoso tema del petrosantismo. Usted no es petrista, sino petrosantista. Yo creo que este país no puede seguir simplemente dedicado a los sismos, a calificar a este exministro o a este exfuncionario, dejarlo matriculado el resto de sus días en el santismo, en el lopismo, en el uribismo, en el petrismo. Yo soy un liberal reformista que acompañó este gobierno en el Ministerio del Interior y acompañó desde afuera unas reformas sociales en las cuales creo,
que yo creo que le hacen bien a Colombia y que hay que profundizar y hay que acelerar, y que tiene serias observaciones sobre otros temas del gobierno, que las tuve antes de entrar al gobierno, durante el gobierno y después del gobierno. Claro, pero al final, digamos que más allá de que, y le valgo esa reflexión sobre las etiquetas, si usted llegara a ser presidente o como es hoy candidato a la presidencia, ¿va, en caso de ser elegido, a prorrogar lo que ha sido este gobierno? ¿Usted asumiría las banderas de continuismo de este gobierno? No, para nada. Yo creo que la gente me conoce. Haría un gobierno independiente, un gobierno con una propuesta distinta. Habría un gobierno en el cual yo creo que hay unos temas de este gobierno que hay que continuar, Ricardo, y que no hay que echar para atrás. Sería una equivocación como país llegar al presidente que llegara. ¿Como cuáles? ¿Qué debe seguir en este gobierno? Mire, yo creo que este gobierno, hay un tema que poco se discute. Yo creo que en este gobierno Colombia avanzó en inclusión social. Yo creo que sectores históricamente excluidos de la sociedad colombiana, que no se sentían, que no hacían parte de la sociedad ni del Estado, pudieron llegar al Estado, a la sociedad, se hacen parte hoy de la sociedad, y eso es muy importante, es una parte muy importante del país, las comunidades afro, los indígenas, los campesinos. Hay un tema de representatividad de todos esos sectores que hay que mantener, porque necesitamos que todos los colombianos nos sintamos parte de un mismo propósito. Segundo, yo creo, Ricardo, que las reformas sociales hay que mantenerlas y hay que acelerarlas. Este gobierno avanzó como ningún otro en la reforma agraria integral. Yo creo que en titulación de predios, en formalización, ahí lo estamos viendo con el crecimiento del sector agropecuario, en el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos. Eso hay que mantenerlo y profundizarlo. La reforma laboral y la reforma pensional, yo las compartí, incluso ayudé en la concertación de la reforma laboral. Son principios de la revolución en marcha de López Pumarejo, principios liberales, principios con los cuales ningún liberal puede. Por eso es tan extraño que el Partido Liberal oficialmente, aunque la bancada distinto, se haya opuesto a unas reformas que son reformas esencialmente liberales. La reforma pensional, ojalá la vale la Corte, recoge 15 años de discusión en Colombia sobre el sistema de pilares, sobre la necesidad de un pilar subsidiado. Lo que pasó, doctor Cristo, ¿no fue que el gobierno que usted representó en algún momento no quiso concertar? ¿Y por eso los partidos no apoyaron las reformas sociales? Yo creo que eso es una equivocación, Ricardo. Es un buen debate. Cuando usted toma la reforma laboral que presentó el gobierno es totalmente distinta a la que salió. Se lo digo yo, que concerté durante meses. Le puedo coger los textos y mostrar la cantidad de modificaciones que se le hicieron a la laboral, con propuestas de la bancada liberal, de la bancada conservadora, de la bancada de la U. La reforma pensional igual, tome la reforma pensional y sáquela. Pero terminó aprobada. La reforma de la salud, por eso, las aprobaron las dos. Es que aquí hay una buena discusión, que el Congreso hundió todas las reformas sociales de Petro. Eso no es cierto. Bueno, es un punto de partida. Eso no es cierto. Yo creo que en medio de la pugnacidad política no nos damos cuenta de los consensos que hemos venido construyendo alrededor del tema de la salud y el deterioro del servicio de salud, que es evidente. Pero estamos mucho más cerca de un acuerdo de reforma de la salud de lo que todo el mundo se imagina, con 2 o 3 puntos que se acuerden en la reforma. Por eso yo he dicho, en caso de llegar a la presidencia de la República, somos capaces en el primer semestre del gobierno de sacar una reforma a la salud concertada y de consenso. Pero digamos, ahí hay unos temas, usted me preguntaba, que yo creo que el país debe continuar y debe profundizar, entre otras cosas porque también se normalizó la democracia en este país y se delegitimó el uso de la violencia en Colombia con la llegada de un primer gobierno de izquierda democrática a Colombia. Ahora, hay unos temas en los cuales habría que hacer unas modificaciones de fondo. Le pregunto sobre uno, la paz total, ¿usted la mantendría? No, para nada, y lo he dicho de todas las maneras, incluso mientras estuve en el gobierno y con diferencias internas. Fue una equivocación armar 9 mesas de negociación al mismo tiempo. Uno nunca se equivoca intentando la paz, Ricardo. Yo siempre he pensado eso. Se equivocan no rectificando cuando se da cuenta que al frente hay quienes definitivamente no tienen ningún interés en hacer la paz. Y yo creo que el 8 de agosto levantaría todas las mesas de negociación. A no ser que haya una de esas mesas de negociación que tengan ya un cronograma claro que conduzca a la desmovilización y al desarme de esa guerrilla, pero mantener mesas por mantenerlas no tiene ningún sentido. Hay que entender que hay que
que estos fenómenos de violencia son distintos a los de hace 30 años. No son ideológicos, no son políticos, no buscan cambiar el modelo de país, buscan es las rentas criminales y así hay que enfrentarlos. Hemos presentado la semana pasada, Ricardo, una política que llamamos seguridad con derechos, que tiene, si usted me lo permite muy brevemente, 3 patas fundamentales. Sí. Primero, fortalecimiento de las capacidades operacionales, de inteligencia y tecnológicas de nuestras fuerzas militares y de policía para que pueda enfrentar estos grupos criminales que no tienen ningún motivo ni ningún propósito político, y enfrentarlos para lograr que finalmente se sometan a la justicia, no una negociación política, sino una negociación de sometimiento a la justicia. Segundo, no va a haber mesas de negociación con ningún grupo, a no ser que se acuerde desde el comienzo que tienen un cronograma que conduzca a su desmovilización y desarme. No vale la pena intentar mesas de negociación con grupos violentos que no tengan ese objetivo final. Y tercero, el tema más importante para mí, Ricardo, más allá de plomo, más allá de mesas de negociación, es la transformación territorial. Ricardo, llevamos 40 años, 10 gobiernos, 12 gobiernos, en el mismo discurso. Tenemos que transformar al Chocó, a Arauca, a Catatumbo, las mismas zonas son, a Cauca, a Nariño, y no hemos sido capaces de hacerlos. Todos los gobiernos han hecho algunas cosas. Yo no soy de los que digo que no se ha hecho nada en esas zonas. Se ha hecho y se ha avanzado, pero ha sido insuficiente. Y Ricardo, si nosotros no transformamos esos territorios, vamos a seguir en ese mismo ciclo de violencia. Ahí tiene que haber un acuerdo nacional. Vamos a ponernos de acuerdo a volcar toda la inversión del Estado en esos 170 municipios donde viven 7 millones de compatriotas para cambiar sus condiciones de vida. Si no lo hacemos, allí va a seguir la violencia. ¿Usted apoyaría una constituyente? ¿Usted, si es presidente, impulsaría una constituyente? Mire, yo creo que la constituyente... Ricardo, como se ha planteado hasta el momento por parte del gobierno, es una equivocación. Esa tesis de Montealegre, de Álvaro Leiva, hace un año y medio, recuerdo yo, de que el gobierno podía convocar una constituyente por decreto, no tiene ni pies ni cabeza. O pasarse por la faja del Congreso, o una constituyente para restablecer la reelección, o una constituyente para revocar el Congreso de la República, o una constituyente para hacer una nueva constitución. La constitución que tenemos está bien, funciona, hay que hacerle ajustes sin lugar a dudas. ¿Qué es lo ideal? Hacerle ajustes por la vía del Congreso de la República. Ahora, si usted me dice, la propuesta constituyente no está en nuestras ideas, que hay que descartar y hay que ver como un demonio la constituyente y que esto es el fin del mundo, tampoco. Hay que discutir y mirar si podemos llegar a un consenso para hacer unos ajustes. Si esos ajustes, yo le menciono 3 temas. Sí. Reforma política, que usted lo sabe, ha sido imposible tramitar por el Congreso. Yo mismo he fracasado por lo menos 3 veces en ese intento. Reforma a la justicia, que ha sido imposible. Y reforma al ordenamiento territorial. Nosotros impulsaríamos en el gobierno unas reformas constitucionales en esos 3 temas vía el Congreso de la República y tratando de buscar consensos y acuerdos con una agenda acotada. Si no se puede por el Congreso, habría que abrir el debate y mirar si se puede llegar a un consenso de que la vía del mecanismo extraordinario de la constituyente, como está establecido en la Constitución Nacional, puede ser un camino. Doctor Cristo, hablando de mecánica política, ¿usted va a la consulta del Frente Amplio en marzo? Yo he dicho que esto no se trata de una consulta mecánica para escoger un candidato que signifique continuar el gobierno o no. Eso no tiene ningún sentido. Lo primero que hay que definir, Ricardo, es qué significa el Frente Amplio. ¿Qué propuesta tiene el Frente Amplio para el país? ¿Cuál va a ser la propuesta hacia el futuro? La propuesta no puede ser continuidad o no de un gobierno. Esa polarización no le conviene. Aquí hay unos sectores que están diciendo unámonos, pero cuando uno va a ver, no se están uniendo por el país, sino uniendo contra Petro. Y del otro lado lo mismo. Yo creo que eso no funciona así. Nosotros... Hasta el momento no hay Frente Amplio, hoy no hay Frente Amplio constituido, no hay ninguna coalición de centro-izquierda constituida. Habrá que ver en enero si se puede avanzar, pero cualquier decisión, Ricardo, nosotros la hemos dejado a una Asamblea Nacional del partido que vamos a hacer el 30 de enero, en donde, escuchando a todos los sectores del partido,
nosotros no podemos estar hablando de la falta de democracia interna en los partidos tradicionales en Colombia y nosotros aplicar exactamente lo mismo. Queremos escuchar todas las voces, queremos hacer participación digital y tomar una decisión, si vamos a primera vuelta o vamos a una coalición en marzo en que escoja un candidato. Claro. Le hago preguntas concretas frente a nombres concretos. ¿Usted diría una consulta con Roy Barreras, por ejemplo? Sí, ¿por qué no? ¿Con Claudia López? ¿Por qué no también? ¿Con Sergio Fajardo? También. Sí. En una eventual respeto por todos ellos y sí. yo creo que comenzar un proceso de concertación estableciendo vetos o estableciendo exclusiones, si hay gente que tiene ideas similares sobre el país que uno no. En una segunda vuelta, usted yo sé que usted me va a decir que usted va a pasar a la segunda vuelta. Todos me dicen lo mismo. Pero bueno, solo pasan 2 a una eventual segunda vuelta, 2 candidatos. Y las encuestas, la Inbamer muestra que quienes hoy pasarían a segunda vuelta serían Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. ¿Usted por quién votaría? No me he puesto en ese escenario todavía. Votaría por Juan Fernando Cristo, que va a pasar a la segunda vuelta. Pero no, en serio, ideológica y políticamente es más afín a quién. No, pues obviamente, digamos, respetando mucho. Mire, esta campaña yo me he dedicado, Ricardo, a decir hay que respetar a todos los candidatos y todas las opciones. Todas son válidas y todas son legítimas en lo que representan. Yo tengo profundas diferencias con Iván Cepeda en el modelo económico, en el modelo social, incluso en este tema de la paz total que Cepeda ha defendido tanto y yo siempre tuve cuestionamientos. Tenemos coincidencias en la defensa de los derechos de las víctimas, en la defensa incluso de la paz en general, del acuerdo de paz del 2016. Con Abelardo de la Espriella, la verdad, no siento que tenga nada en común, respetando mucho esa candidatura. Es Juan Fernando Cristo, candidato a la presidencia de Colombia por el Partido en Marcha, con nosotros en el radar. Doctor Cristo, muchas gracias por habernos acompañado. Ricardo, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial. Comienza la carrera por la Casa de Nariño. Los candidatos están en el radar.